안녕하세요, 여러분. 오늘은 한국 수업에 시작하겠습니다. Bueno, buenos días a todos. Espero que puedan entenderme ahora. Este es el curso de coreano que voy a dictar. Como ya son los cursos de niveles muy básicos, entonces vamos a comenzar a ayudarnos mutuamente. Y yo voy a comenzar enseñando las primeras partes del curso de coreano, que es el Hangul. Primero me llamo Anthony. Aquí lo pueden leer como Sunsenim. Sunsenim en este caso me pueden llamar Osambe. Anthony. 내 한국 이름은 후빈입니다. La mayoría de personas coreanas me llaman Hubin, así que pueden decirme Hubin o si no Anthony. Y mi correo electrónico es hubin18@hotmail.es. Aquí lo leo como J porque en el coreano mayormente las H se leen como J. Ya lo veremos por qué. Bueno, en la historia, si nosotros podemos recordar acerca de cómo se creó el alfabeto coreano, o más conocido como el Hangul, es un alfabeto silábico formado por vocales y consonantes. Mayormente podríamos decir que fue inspirado acorde de los cielos, de la tierra y el humano. Prácticamente era así. Espérenme. Bueno, prácticamente este era el cielo, la tierra y el humano. Y de estos tres grandes elementos, pues, fue base para poder crear el idioma coreano. ¿Y por quién fue creado este gran alfabeto? Fue por el gran Kim Se-yeon en el año 1443. Y algunas consonantes también fueron acordes de la forma de los órganos, del habla, de la lengua, de los dientes, de los labios, y así sucesivamente. Pero ¿por qué fue creado el Hangul? Es que anteriormente la cultura coreana, antes los aristocráticas familias tenían acceso a leer y escribir nada más, en las cuales ellos eran poderosos por solamente leer y escribir, pero ellos recibían esas tradiciones y todas esas grandes influencias de la cultura china. Así que ellos anteriormente usaban el Hanja que era el idioma chino. Por eso seguramente habrán visto en algunos dramas antiguos, bueno, en ese caso hablan coreano, pero habla un coreano casi tradicional, antiguamente como se hablaba. Pero ellos usaban el Hanja en la época de Goguryeo y esas épocas no sé si habrán visto, que también son bonitos dramas. Bueno, y por eso este alfabeto fue creado con la intención de tener un alfabeto propio que pudiera servir para ayudar a alfabetizar el pueblo, porque el pueblo no podía aprender el Hanja, porque era un montón de caracteres y era muy difícil para el pueblo. Por eso a veces los mismos aristocráticas familias también les tenía dificultad para aprender cada Hanja, pero ellos tenían profesores y por eso aprendían, en cambio el pueblo no. Por eso el gran Kim Se-yeon se basó en su pueblo. Tanto amor tuvo su pueblo que tuvo que crear el alfabeto coreano, pero hubo mucha gente que se oponía a crear a que surja este gran alfabeto, ya que el único poder que las familias ricas hacía diferencia del pueblo es que ellos sabían leer y escribir. Si el pueblo sabía leer y escribir se darían cuenta de todo, por lo cual sería peligroso. Y así es como, de esta manera se creó el Hangul, pues. Seguimos. Este es el rey Kim Se-yeon, uno de los mejores reyes que existió en la cultura coreana. De la época no, no, Choson, 죄송합니다. 시대. Bueno, las vocales más conocidas aquí son estas estas 6 primeras, en las cuales es muy fácil de poder escribirlas o hacerlas. En este caso, esta es la pronunciación ya. En este caso, ¿cómo se haría
A, A, A. Esta es la pronunciación de este carácter, o podemos decir de esta vocal, que es A, 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 que se va para arriba, es una vocal abierta. Esta es la I, 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 fácilmente se podría decir. Y esta es la U normal, U, 1, 2, U. Y esta es la O. Es una O más cerrada, es como si hubiera O, como si no se para abajo. Esa es la gran diferencia de esta O y esta O. Esta O se va para abajo. O, así. A, O, U, I. Y este es se pronuncia como si fuera así, pero con los dientes cerrados, sí, con la boca cerrada. Y, y la lengua adentro, así. Estas son las vocales más conocidas. Estas son las vocales abiertas y estas son las vocales cerradas, oscuras, como le llaman. Y aquí en el Maon Cheikwa, Chusonera, Chikwa Hangul, aquí vamos a practicar cómo se hacen estas vocales. ¿Se recuerdan qué significa o cómo se pronuncia esta vocal? Es la A. Entonces aquí, A, A, A. Esta vocal es O abierta. O de Oma, O. Esta es vocal cerrada. ¿Cómo se pronunciaría? O, O, O. Ahora, ¿cómo se pronunciaría esta vocal? U, U, U. Y este es eh, y esta I, I. Muy bien. Y así la vocal, la pronunciación esta es A, O, U, E, E, I. A, O, U, I. Consonantes. Las consonantes más conocidas son... Estas son las 5 consonantes más conocidas que vamos a ver en nuestra primera sesión de clase, en la cual esta consonante se pronuncia como K, pero también a veces se pronuncia también como G. Esa es una regla en la cual nosotros vamos a poder apreciar dentro de poco. Esta es la consonante M, su pronunciación es M. Y no hay otra forma de pronunciar, así que es grabárselo nada más, M. ¿Cómo se hace esta K? Perdón. Esta se hace así. 1, 2. 1, 2. ¿Y la M cómo se hace? Un cuadradito nomás. Sí. 1, 2, 3, 4. La N, esta es su pronunciación, N, de esta consonante. Entonces sí, N. Aunque en sí, en forma silábica es diferente. ¿Cómo? Este es Q, Mu, New, You, pero eso no tienen que grabárselo. En sí, lo que tienen que grabarse es su pronunciación. Este es N. Y este de aquí, esta consonante de aquí, es la D. Así se hace. Perdón. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D, T.
T. También tiene su forma gramatical en cómo vamos a explicarlo luego, cómo se va a tener que pronunciar. Y esta es la R. La R o L también. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Tenemos que recordar, este es K, M, N, D y R. Bueno, aquí para practicar, este de aquí no lo hemos visto, no lo he puesto ahí, ¿verdad? En la cual, este es una consonante también, que es NG, y también se pronuncia como H. ¿Por qué? Porque en la escritura coreana, una de las reglas es que los coreanos escriben así en forma cuadrada. Siempre, siempre, siempre. En las cuales, como vamos a explicar pronto, en estos tipos de cuadrados, en este primer cuadrado y en este segundo cuadrado, cuando vas a formar una palabra, en este primer cuadrado siempre tiene que haber consonante más vocal, o también tiene que haber consonante más vocal más consonante. Nunca, nunca, nunca puede ser solamente una vocal más consonante, nunca. O si no, una vocal sola en un cuadrado, nunca puede haber, nunca. Chaltero. Por eso, nosotros entonces vamos a tener que utilizar sí o sí esta consonante para poder escribir nuestras vocales, ya que como es H y queremos escribir APA, o cualquier APA, ¿y cómo comienza? Con A, ¿sí o no? Entonces aquí no se va a escribir la A sola. Sería entonces una vocal y en este cuadrado no puede haber una vocal sola, entonces tiene que haber una consonante que la acompañe. ¿Y cuál sería? Esta H. Es decir, listo. Entonces aquí hay una consonante y una vocal que que se pronuncia A, A. Entonces está bien gramaticalmente. Hemos nosotros utilizado la regla y así está bien. Así es como se debe hacer. Entonces, entonces al principio, entonces esta es la primera regla que nosotros usamos, H para complementar a nuestras vocales, para que los acompañe siempre. Entonces, ¿cuál es la segunda regla con la ENG? NG, que se pronuncia así. Esta de aquí se va a pronunciar de esta manera con NG cuando la consonante esté al final. Significa que cuando esta de aquí se encuentre en este lado, al final. Entonces se va a pronunciar N. Como, a ver, como, espérenme un momentito. Ya. Bueno, ya, se va a pronunciar de esta manera. ¿Se recuerdan qué significa este carácter? ¿Lo pueden leer? Ahí está en nuestro lindo cuadrado. Bueno, aquí esta consonante significa K. Esta de aquí es la A. Y esta es la NG o H. Pero ya la H lo hemos escrito que la H se va a pronunciar H cuando esta consonante se encuentre aquí arriba al principio. Pero si se encontrara esta consonante abajo, se va a pronunciar como NG. En este caso, esta es la K, esta es la A, significa K. Y esta consonante significa H, pero también NG. Y la regla nos dice que cada vez que esta linda consonante se encuentre al final,
con consonante, vocal, consonante, se va a pronunciar NG. Sería entonces Kang. Kang se va a pronunciar. Siempre, siempre. Esa es la regla, que noten, por favor. La regla que siempre si usamos esta consonante y se encuentra después de una consonante, vocal, consonante, se va a leer como NG. Pero si se encontrara solamente con consonante y vocal, se va a leer como H. Y así sucesivamente. Siempre, siempre. Vamos a ver ejemplos de ahí, no se preocupen. Poco a poco, porque hay también reglas que nosotros tenemos que ver, pero no le he puesto aquí. Ya después en otro Word, en Word o un PowerPoint voy a poner esas reglas. Si continuamos. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esta consonante? Es NG y H. ¿Cómo se pronuncia? Diré o nada más. Un bolito se hace. Listo. Ahora ese de aquí se hace así. ¿Y qué significa este de acá? K o G. Lo mismo también es una regla también que vamos a ver poco a poco. K. ¿Esta cómo se pronuncia? La N. 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 Cada vez que ustedes hagan esto tienen que pensar así. N. 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 Cada vez que escriban. Y esta es la D. O. T. ¿Cómo se hace? D. D. T. T. Así para que se recuerden. Así es como yo me memoricé. Esta es la R o la L. Poco a poco tenemos que aplicar esa gramática. En la cual aquí sería R, R, R. Bueno, reglas. Como toda palabra siempre se escribe en coreano en forma silábica, es decir, en un cuadrado. Solo puede entrar consonante más vocal, como les he estado explicando hace un momento, que solamente puede ser consonante más vocal. Depende de cómo se escribe. Y la consonante, vocal, consonante. Nosotros, bueno, aquí en estos dos cuadrados, vemos aquí. ¿Se recuerdan de esta consonante? Esta es la K. Y esta vocal es la U. Y esta consonante es la K o G. ¿Se recuerdan? K o G. Good. Bueno, eso también es una regla, teníamos que verlo, pero ahora vamos a estar viendo acerca de cómo se forman estos sonidos cuadrados. En un cuadrado siempre va a haber consonante vocal, ya, eso está por demás, se entiende. O si no, también consonante, vocal, consonante, pero seguramente se preguntarán, ¿y cómo obtiene esta forma? Así, puede ser, puede ser que escribamos esta K así, esta U así y esta K así, ¿no? Pero ¿cómo obtiene esta forma de aquí? Poco a poco vamos a ver cómo va a obtener, y ya eso ya uno se va a grabar que se escribe de esa manera, porque de este modo de aquí que hemos intentado hacerlo está mal. Nunca se va a escribir, no tiene forma, ¿han visto? No tiene ni siquiera forma de un cuadrado, se ve. Está en un cuadrado pero no tiene una forma, por lo cual eso no se hace. Chalte. Bueno, va a cambiar de color, creo. Bueno. Eh... Bueno, en este caso es la K. Esta es la U. Y esta es la K también. KG, es su pronunciación. Pero la regla, ¿qué nos dice? La regla para esta consonante que es la K, que es la K y la G, que es la K y la G, nos habla que toda palabra en las que comience con esta consonante, pero en la segunda sílaba, primera sílaba, segunda sílaba, se va a leer como G. Se va a leer como G. Y
Entonces, y toda palabra que comience con esta consonante en la primera sílaba se va a leer como K. Se va a leer como K. En este caso, acá dice, esta de aquí no hemos explicado qué significado tiene, ¿no? Así se hace. Puede ser, es el mismo, el circulito con un sombrero, que significa J, J, que se pronuncia J, ¿ya? O si no, también los coreanos lo hacen así echado. Es lo mismo, es lo mismo. J, J se pronuncia. J, ahí escriban, J. Y esto sería J, este es la vocal A y esta es la N. ¿Cómo se diría? Han. Y la segunda parte, como la regla nos indica, que toda consonante que en la palabra, que dice que toda palabra que comience con esta consonante en la segunda sílaba se va a leer como G. Entonces esta se va a leer como la G. Han. Y ya tenemos la G. Y la otra es una vocal, que es la U. Y aquí es la... ¿Cuál sería aquí? ¿La K o la G? ¿Cómo se pronunciaría? Esta es la segunda sílaba y por ende tiene que ser G. Pero hay otra regla aparte de esa. ¿De qué nos dice? Nos dice esa regla. Nos dice que toda palabra que termine en la consonante en esta consonante se va a leer como K. Entonces, como se recuerdan de la regla de esta consonante, que toda palabra que termine se va a leer como NG, ya pues, en este caso se va a leer esta K, toda palabra que termine en esta consonante, entonces se va a leer como K. En este caso tenemos G, esta es la U, y aquí ¿cómo se leería? Como K. 한국, 한국, 대한민국, 한국, Corea. 한국에 갈 거야? Y cosas así. A ver. Un review nuevamente de esta regla. 감사합니다. Bueno, no se preocupen. Vamos a ver la regla con más detalle después. Y así es como se escribe 한국, 한국. Mira, la primera regla de esta consonante de aquí, ¿qué nos dice la primera regla? Que toda palabra en la segunda sílaba que use esta consonante se va a leer como G. Y como G siempre se va a leer, se va a pronunciar. Y aquí en estos dos cuadrados, primera sílaba y segunda sílaba. Entonces en esta segunda sílaba, esta se va a pronunciar como G y no como K. No se va a pronunciar nunca como G. Bueno, ¿y cuál es la segunda regla que nos habla? Que toda palabra que termine con K se va a pronunciar, con esta consonante diré, se va a pronunciar como K. En este caso, nuestra segunda sílaba termina en K, ¿sí o no? En la pronunciación K o G. Pero, ¿qué nos dice la segunda regla? La segunda regla nos habla que toda palabra que termine en esta consonante, entonces se va a pronunciar como K. Entonces sería la G al principio y la K al final. Y también hay una tercera regla. Que toda consonante, diré que toda palabra que comience con esta consonante, con esta de acá, se va a leer como K. Tanto en el principio como en el final. En el principio se va a leer como K si la palabra comienza con esta consonante, es decir, en la primera sílaba. Y se va a leer también como K cuando la palabra culmine. Puede ser en la segunda o tercera sílaba, pero siempre que esté abajo. Abajo, como lo vemos aquí, se va a leer como K. Nada más.
Ahí vamos a ver poco a poco los nuevos ejemplos. Y aquí vamos a practicar. Para las vocales, siempre cuando vamos a escribir o ma, siempre, o cuando es una o clara o cualquier vocal, siempre va a ir acompañado con esta consonante, siempre. Este es a, y siempre se va a escribir de este modo, a. Aquí tenemos o, este es u, y este es sería así y así. Este es i. Una de las reglas aquí que vamos a decir por qué se escribe, porque aquí vemos que aquí se escribe esta o y después la consonante, diré este consonante aquí y después esta vocal de este modo. Y en otros de aquí lo vemos que esta consonante está arriba y la vocal está abajo. ¿Y por qué no puede ser así? Pensarán, ¿no? Así y así. ¿Sí? Bueno, en este caso podemos decir que esto está bien, pero esto está mal. ¿Por qué? Porque son vocales. Ya hemos hablado que estas son vocales abiertas y estas son vocales cerradas, por los cuales, viendo la forma, quedaría mal a escribirlo de este modo, por lo cual nosotros tenemos que escribirlo de este modo. Siempre cuando la vocal comienza así, entonces el círculo va arriba, con todas las vocales que van así, con esta y con esta, siempre va a ir arriba, siempre es una regla, siempre. Significa que tenemos nuestra O y tenemos nuestra U, no tenemos esto. Siempre va a ir la consonante arriba, siempre. Cuando tenemos nuestras vocales así y así, entonces esto va a ir siempre al lado izquierdo, siempre. Nada más. Y así, lograr practicar poco a poco con los demás. Bueno, aquí cómo se pronunciaría. La palabra comienza así, ¿no? Sería ka, ko, ese de aquí, así, y acá, en el centro. Ko, ku, después k, después ki, después na, no, nu, así. N y ni. Acá se pronuncia como D o T. En este caso se va a pronunciar siempre cuando la palabra comience con esta consonante, se va a pronunciar con T. Entonces aquí sería ta, ahí sería to, así, tu, t, 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 t y ti. Este es ti, ri. Siempre se va a pronunciar, aquí su pronunciación es R y L, ¿sí? ¿No? Ya. Entonces, la regla nos habla que si la palabra comienza con esta consonante de aquí, se va a pronunciar como R. Entonces aquí este es ra. ¿Cómo escribes este otro? Ru. Este es ru. Y esto es ra. Seguimos. Bueno. Aquí aji. Bueno, comenzando con esta, bueno, aji significa vocabulario, en la cual aquí tienen que leer ya, aquí es la práctica, que significa, esto es la H, esto de aquí es la O. Entonces ya tenemos HO. Y la otra, ¿cuál es? ¿Y qué significa en este otro cuadradito? Tenemos una consonante y una vocal, en la cual esta es la H y esta es la I, para que vean cómo se debe escribir realmente. ¿Y cómo lo pronuncias? Oi, oi, uy, uy. ¿Qué significa? Pepinillo, pepinillo.
Este de aquí está en un solo cuadrado, ¿han visto? Un cuadradito. Y significa I. En este I nada más. Y es el número 2. En este caso, en el coreano, en el idioma coreano, nosotros tenemos el Hangul, Korean number, tenemos el Hangul y los Sino-Korean numbers, en los cuales el Hangul es el, diré, sorry, tenemos los números coreanos normales y tenemos el Sino-Korean numbers, que son los chinos. Los coreanos usan estos dos tipos de usan estos dos tipos de números, ¿no? Podría decirse los coreanos y los chinos, en las cuales unos son para cumpleaños, otros son para horas, otros son para minutos. Un poco confuso para también comprar. En los números coreanos es el Hana, Dul, Set, Net, lo que han escuchado. Y en chino es Il, I, Samsa, Oyuk. Ya poco a poco vamos a ver. Este es también aquí, en un cuadrado está, bueno, rectángulo dibujado. Esto es la H y esta es la U, que significa 5. U. Y aquí lo podemos leer ya. Está en dos cuadrados. Consonante más vocal, que significa A. Y el otro consonante más vocal, que es I. Ahí, que significa niña. Niña. Y esta de aquí es Aga. Aga lo se pronuncia. ¿Y por qué aquí se lee como G? Si esta K es, diré, esta consonante de aquí se pronuncia K y G también. Como la primera regla hemos dicho, toda palabra que comience con esta consonante se va a leer como K. Y la segunda regla es que toda palabra que en su segunda sílaba comience con esta de acá, se va a leer como G. Ya se recuerdan de lo que hemos hablado antes. Entonces aquí sería H, A, la G y la A, que significa aga. ¿Y qué es aga? Bebé. Oji, esta es la K y la G. Recuerden cómo se lee. La primera regla, que toda palabra que comience con esta consonante se lee como K. ¿Qué es K?